Ok. El siguiente tema es los riesgos legales. Sí, Connie. Hiciste todo lo posible por blindar tu contrato que es fuera de balance, pero existe una cláusula de que le permites a tu arrendatario subarrendar los bienes. Entonces, ya el subarrendatario pierde, vamos a ir otra vez, el control sobre los bienes porque se lo está dando a un tercero, sobre el cual el arrendador ya no tiene ninguna injerencia, más que sobre el contrato original. Asumes el compromiso de entregarlo fuera de balance, pues al mismo tiempo estás tolerando ese riesgo de que entreguen a un tercero posiblemente no tan solvente y no tan responsable como tu arrendatario inicial. Entonces eso te complica tu riesgo de crédito. Es uno de los temas que tienes que considerar, ¿sí? ¿Otra pregunta por acá? Hablando entonces de los riesgos legales. ¿Cuáles son los riesgos legales en realidad? ¿Por qué puede perder el empleo el abogado interno de una compañía? ¿No? Lo puede perder porque cometió errores u omisiones en los contratos. Se le olvidaron algunas clausulitas básicas que eran necesarias para poder recuperar el bien. También puede haber errores judiciales. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos llegar a perder los derechos de crédito. ¿Cuáles serían los mitigantes? Lo primero es que hay que tener internamente un control de calidad de los contratos. Sinceramente, el principio de que 4 ojos ven más que 2 es siempre una norma inexorable. Rafael, a mí me surge una duda en lo siguiente. Ahorita, dentro de los temas que veníamos avanzando en los slides anteriores, planteabas el hecho, inclusive el tema de los contratos por servicios. Y los contratos de servicios uno no debería ser, o así lo entendía, de ser tan específico con la descripción del activo, porque finalmente al cliente ¿qué le importa que yo tenga un activo X y mañana es Y? Lo que le importa es que ese servicio nunca se paralice y se garantice una disponibilidad Z. La cuestión es que, y lo digo por un caso que nos pasó recientemente en un proceso que todavía no va cerrado, pero la interpretación por parte del juez en un contrato de una omisión de un tema legal, de un contrato que no fuimos lo suficientemente, digamos, juiciosos en poner la descripción del activo con el serial XY o el BIN, en fin, eso fue un equipo de la industria, de la agroindustria. El juez determinó que no podíamos comprobar que ese tractor era nuestro. Entonces no nos lo reconoció y no pudimos retornar o tener posesión sobre el activo. Entonces, ¿cómo hacer en los contratos para que vayan por servicios cuando yo no tengo la descripción exacta del activo? Pues finalmente voy a quedar en un limbo. Eso va creando jurisprudencia para que otros jueces digan, no, es que usted tiene que ser lo suficientemente exacto con la descripción del activo. Pero voy a referirme al primero. Yo creo que vuelvo a lo mismo y le doy los derechos de autor a mi querido tocayo y colega porque él nos dio la solución. La solución es, si tú quieres calificar como contrato de servicios y no quieres centrarte en el activo en particular o en el bien en particular, para ser más precisos, el tener una lista y decirle, este es el parque de bienes que van a prestarte el servicio. Y ahí sí está bien definido con número serial. Esa es, digamos, la primera parte. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con el tema de los errores judiciales, y gracias por traerlo a colación porque ese es el tema, que es lo que nosotros planteamos como uso pragmático de la justicia. Cuando uno comete errores, y somos humanos y errores se cometen, y el que no haya cometido errores en un contrato que tire la primera piedra. ¿Sí? Se nos quedan errores, se nos van chulos sin H, se van muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y el tema es que, bueno, ¿yo cómo puedo comprobarle al juez que el tractor es mío? Bueno, tengo las facturas. ¿Sí? Tengo a lo mejor algunos reportes de inspección que se han hecho con fotografías del bien en manos del arrendatario, ¿no?
tengo testimonios de terceros, de vecinos. Claro, me cuesta un dineral probar eso, ¿sí? Sí. Pero digamos, la posibilidad de llegar a hacerlo efectivo judicialmente existe. Lo que pasa es que muchas veces nunca te dan la oportunidad de presentar esos medios de prueba o se vuelve tan costoso hacerlo que más vale castigar el caso que tener que pagar en abogados, en peritos, en testigos, en todo, el sacar adelante ese tema. Rafael, Sí. sí, mismo, pero no sé cuántos de ustedes tienen, seguramente hay 1000 formas de contratos aquí, ¿no? Y tal vez el poner el contrato todo junto con la descripción del bien no sea la forma indicada. Si no dice tal vez uno tiene un contrato marco y después lo que tiene es un certificado de entrega, que ya está contemplado que va a existir un certificado de entrega en el cual se va a describir el bien que se va a entregar para la prestación del servicio. Porque entiendo lo que dice Alberto. En definitiva, uno tiene que identificar el bien que le está entregando, porque si no puede haber 1000 problemas frente a reemplazos. Aquí te devuelvo y te están entregando una máquina china cuando entregaste una máquina alemana. Entonces, pero no veo que la existencia de un certificado de entrega donde se ha especificado claramente, bueno, qué te estoy entregando en qué acto y en qué día, vulnere la prestación del servicio. Porque No, en definitiva, sí. digamos, es un bien mío, mira, es un remito de traslado, o creo que todos los países deben tener algún tipo. Creo que sí, lo que puede ser difícil es cuando hay un bien que no tiene digamos, alguna característica, como puede ser un número de serie, de identificación, que entonces es decir, probar este es el mío, fue bien identificado o no. Pero si yo voy a dar una prestación de servicio con un carro, tengo que decirle, bueno, te estoy entregando en este acto este carro con este número de dominio, este chasis y este motor. Claro, el problema que hay es que es un contrato de arrendamiento, no de prestación de servicios. ¿Sí? Pero cuando yo firmo un contrato con Avis, me están entregando un carro que dice que el número de dominio, chasis y motor. Claro, pero el contrato es a menos de 12 meses. ¿Sí? Está fuera de la norma. ¿Mm? Ahí es donde está precisamente la gran distinción. Pero si es más de 12 meses y te estás entregando un vehículo, el mismo vehículo, ya estás entregando control y se vuelve arrendamiento. Y lo tienes que capitalizar. Disculpa, creo que la diferencia está en qué pasa si ese vehículo no puede prestar el servicio o si yo decido cambiarlo. Mira, te entregué este tractor que tiene número de John Deere, número de chasis, motor esta característica, estos HP. Vengo y te digo, bueno, te voy a cambiar ese John Deere por otro John Deere que tiene los mismos HP, entonces va a cumplir con la misma función, tiene árbol de levas o lo que fuera. Entonces no me estoy especificando en cuanto al bien, sí en cuanto al bien tipo de bien que estoy entregando. Pero de alguna forma yo tengo que llevar el registro hasta mismo por temas impositivos, porque el bien puede estar prestando servicios en distintas jurisdicciones y el régimen impositivo sea distinto, ¿no? Sea emisión de gases. Hay muchas circunstancias en las cuales me van a llevar por el efecto del due diligence, de pagar impuestos o lo que fuera, a identificar el tipo de bien apropiadamente, ¿no? Sí. Sin decir que estoy entregando el control del bien, sino sigo prestando un servicio. Ahí es donde está la clave de poder ser claros en la denominación del contrato, en la denominación de las cláusulas y en la descripción de cuáles son las obligaciones. Porque cuando lleguemos a la discusión con los colegas de Rafael, que quede perfectamente claro que esto es un contrato de servicios y no un arrendamiento disfrazado. Yo creo que ese es un punto importante. Bueno, la otra fuente de riesgos legales son el perder los derechos sobre los bienes, ¿no? Esto es una cosa muy bonita que me encontré por internet porque es cuando tú pierdes la máquina, ¿no? Nos sucede muchas veces que perdemos la máquina, ya sea porque perdemos los derechos reales sobre la máquina, o sea, la máquina está localizable, o ya sea porque la máquina se perdió. Fue una excavadora que se fue por ahí a una zona minera donde nadie llega, la canibalizaron, la vendieron por pedacitos y no pudimos conseguir absolutamente nada.
¿Qué defensas tengo para eso? Pues el registro de la propiedad, registros prendarios y el registro de garantías mobiliarias es uno de ellos. Y el otro es tener un mecanismo como el que ustedes tienen ahorita en la mano, ya sea un GPS o usar el Internet de las cosas, ¿no? Que digamos el GPS, el Internet de las cosas, es la diferencia entre Navteq y Waze. Navteq es una compañía que es de Microsoft, que utiliza tecnología satelital, que es carísima, y Waze utiliza el Internet de las cosas, utiliza todos los teléfonos celulares, ni siquiera el Internet, o sea, es la red celular lo que está utilizando, ¿no? Pero con esos mecanismos, pues uno logra por lo menos ubicar los bienes, ¿no? El problema que esto tiene es que ya hay que agregar un lenguaje en el contrato para que nos permita, por ejemplo, inmovilizar el bien remotamente. Si el cliente no lo ha aceptado, el cliente puede oponerse o demandarte porque tú estás inmovilizando el bien. Sí existe esa posibilidad. Tú tienes un dispositivo remoto y tú puedes inmovilizarlo, ¿no? Ok. Pero el tema es, el día que alguno de esos clientes se despierte y te demande porque estás abusando de tu derecho, puede llegar a tener simpatía de los jueces. Entonces es bueno que esté previamente consentido. Claro que está, pero está establecido también en la ley, ese es el problema, que si no te cumple, él tiene derecho de defensa antes de que tú lo ejecutes. Entonces, tú lo ejecutas, tienes que ir a un tribunal para pedir la intervención del juez. ¿Vale? Pero por eso es importante, como decíamos, lleva algo que sirva para educar a los jueces. Ten lenguaje en los contratos que te permita hacer eso. No sé, Raúl, si tú tienes algo al respecto de... En México y tal vez en otros países esté pasando lo mismo. Siempre he dicho que el arrendamiento puro no está debidamente regulado. O sea, sí tenemos un arrendamiento regulado en el Código Civil Federal y en los códigos civiles locales, pero no está enfocado a una operación financiera como es el arrendamiento puro. Entonces solo tenemos un artículo del Código de Comercio que establece el alquiler de bienes muebles, ni siquiera inmuebles, y ahora con la reforma financiera en 2014 se agregó en la ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito la posibilidad de que las SOFOMES hagan arrendamiento puro de bienes muebles o inmuebles, y de ahí no tenemos nada más, todo tenemos que irnos al Código Civil. Entonces, ¿eso en dónde nos pone? Pues nos pone en el sentido de que si no fortalecemos nuestros contratos con la voluntad que nos da la ley de contratar libremente, pues entonces nos tenemos que ir a lo que dice el Código Civil. Entonces ahora con esta nueva figura contable, yo lo que diría es, si le vas a dejar el control al arrendatario, pon en el contrato todas las cláusulas de responsabilidad que le tocan al arrendatario, ¿no? Para que en un momento dado los jueces lo puedan entender. Ahora, si no le vas a dejar el control al arrendatario, como dice Rafael, para que sea OPEX y no CAPEX, entonces pon las cláusulas diciendo que el arrendador es el que va a tener esas responsabilidades para que efectivamente contablemente no tengas un tema, ¿no? Y trata de explicarlo en el contrato para que lo entienda el juez. ¿Por qué? Porque al final se vuelven como figuras atípicas o no reguladas realmente, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque si no está regulado, pues nos deja la libertad de que nosotros lo regulemos, pero es malo porque luego los jueces no lo entienden. Cuando llegas con una operación no regulada, los jueces no entienden y no interpretan el contrato como debe ser. Ahora, el tema del otorgamiento de uso y goce, vemos en las figuras jurídicas, y seguramente así está en otros países de Latinoamérica, vemos que lo relacionamos solo con algunos temas legales. Uso y goce en automático pensamos en arrendamiento. Pero también hay otras figuras como el usufructo, en donde le das uso y goce y no le das realmente el dominio del bien, y también como la compraventa a plazos con reserva de dominio, en donde no le das el dominio y le das uso y goce al tercero. Entonces, esto versus el contrato de servicios,
se vuelve un tema porque si en automático pensamos que arrendamiento es otorgar uso y goce, entonces un poco se da lo que Rafael decía, oye, si le estoy dando uso y goce porque le entrego el bien al arrendatario, entonces es un arrendamiento. Y lo que ha estado pasando, por lo menos en México y yo creo que en otros países igual, es que se están disfrazando los arrendamientos puros ahora bajo un esquema de servicios. En el servicio, si en el arrendamiento puro ya dije que en México está mal regulado, en el servicio estamos peor. Porque en el servicio no viene en ninguna parte de la legislación mercantil la regulación de la prestación de servicios. Entonces ahí sí nos tenemos que ir netamente al Código Civil. Y en el Código Civil, cuando vemos la prestación de servicios, habla de la prestación de servicio doméstico, que no creo que sea lo que quieran hacer, y la prestación de servicio de jornales, o sea, de trabajo en términos del artículo 123 constitucional, que es netamente la relación de trabajo. No habla de ninguna otra prestación de servicios. Y luego nos vamos a la prestación de servicios profesionales, que ese sí lo desarrolla un poquito más el Código Civil. Entonces, estamos peor en el tema de servicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos que realmente la operación sea de servicio? Pues fijar nuevamente en el contrato todas las bases suficientes para que la operación se considere un servicio. Y ahí entras en la discusión, oye, si le doy el bien bajo control del arrendatario o del usuario, ¿es un arrendamiento o es un servicio? El tema es que en principio si tiene el control, pues pareciera que le estás dando uso y goce y pareciera que entonces debería ser arrendamiento. Oye, pero entonces, ¿por qué si le doy una máquina, una fotocopiadora, se la presto para que nada más saque las copias y luego me la regrese? ¿Por qué no es arrendamiento ese servicio? Bueno, en principio es porque se lo estás dejando bajo su control. Sin embargo, sí están migrando, también en México, estas figuras a ser de servicio. Lo lógico sería si te dejo la máquina, yo la opero, porque yo soy el que te está prestando el servicio, yo le doy el mantenimiento, yo la aseguro, para que realmente tú lo único que recibas es el servicio y por eso pagues una cantidad. Pero al no estar regulado el servicio en México, nos enfrentamos con el problema también de la recuperación. Si te lo dejé en tu posesión, ahora ¿cómo te lo quito? Ese bien. Entonces, sí es necesario, para efectos incluso del servicio, poder identificar, si se lo dejaste en su posesión, poder identificar claramente el bien, porque si no en tribunales va a ser muy difícil que se lo quites. Y la otra es que, por lo menos en México, tendrías que irte a una vía ordinaria mercantil para quitarle los bienes. Eso no implica que no puedes desposeerlo desde el principio, sino hasta el final del juicio. A menos de que a lo mejor hicieras un procedimiento judicial convencional, el cual tendría que elevarse a escritura pública ante notario o a póliza ante corredor, y entonces sí tener la posibilidad de reposeerlo desde un principio. Pero como normalmente no se maneja de esa manera, no se utiliza el procedimiento judicial convencional. Con otro problema, llegas al tribunal y el juez no quiere aceptar el procedimiento judicial convencional y te quiere mandar a un procedimiento judicial ordinario, lo cual hace otra vez que el bien lo recuperes hasta el final del contrato. Entonces yo pienso que en estos temas de arrendamiento versus prestación de servicios, pues sí creo que la claridad debe estar en los contratos para que puedas después ejecutarlo en tribunales. Gracias, Raúl, eso me parece importante. Bueno, muy rápidamente, en los otros riesgos, en los off-balance leases, es cómo los puedo cubrir los catastróficos, ¿no? Bueno, la respuesta obvia es contratando un seguro. Existe una figura que cada vez se está utilizando más, pero no es muy conocida, que se llaman los bonos catastróficos, ¿no? Es digamos, una modalidad de cobertura que no es propiamente contratar un seguro, y básicamente es emitir unos bonos cuyas obligaciones se extinguen en caso de siniestro. O sea, es tomar un endeudamiento de inversionistas que apuestan a que no va a suceder, digamos, el desastre. Y muchas de las empresas japonesas especialmente utilizan mucho los bonos catastróficos para cubrir sus riesgos de catástrofe. Entonces, pero digamos que para efectos nuestros lo más práctico es el seguro. No se metan ahorita en bonos catastróficos porque es una modalidad complicada. Bueno, ya para terminar, porque la verdad nos estamos comiendo más tiempo del que tocaba,
en este módulo, quería plantearles algunas posibles estructuras que, para tener en cuenta, obviamente todas ellas son sujetas a mucho desarrollo, pero son estructuras para tener en cuenta para generar en un momento ventajas competitivas. Son, digamos, productos innovadores, algunos de ustedes posiblemente los tengan, pero hay otros que posiblemente quieran desarrollar más. El primero es el renting a corto plazo. Rafael lo decía con claridad, las normas contables establecen que este principio de la capitalización de los derechos de uso no aplican para aquellos contratos que se celebran a menos de 12 meses. Entonces, una de las modalidades para seguir uno ofreciendo soluciones totalmente llevadas al gasto es ofrecer renting a corto plazo. El otro es el leasing operativo para efectos tributarios y financiero para todos los demás efectos. Cuando hablamos de financiero para todos los demás efectos, hablamos de financiero para efectos contables principalmente, pero que sea operativo para efectos tributarios. Es la figura del arrendamiento puro que se está aplicando en México concretamente y que con todo y la vigencia del NIF 16 nos va a llevar necesariamente a que mientras no cambie la ley fiscal, sigue siendo operativo para efectos fiscales. Este tal vez de novedad no tenga absolutamente nada. Hay otra figura que sería el leasing sintético con track. ¿Qué es el track? Les lo mencionaba al principio. El track es una cláusula contractual que traduce, en realidad es Terminal Rental Adjustment Clause. Es la cláusula de ajuste de la renta terminal o la cláusula de ajuste de la parcialidad de la renta o del canon de arrendamiento final. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el arrendador y el arrendatario se ponen de acuerdo en que ellos estiman que al final del contrato el bien objeto del contrato va a tener un valor comercial de X, cualquiera que sea. Si el valor es mayor, la arrendataria se obliga a pagarle la diferencia a la arrendadora. Y lo interesante que tiene es que bajo el NIF 17, que también eso pasó al NIF 16, ese contrato se puede considerar de leasing operativo aun cuando hay una transferencia parcial del riesgo residual al cliente. O sea, es una garantía parcial de riesgo residual por parte del cliente. Si en cambio el valor real del bien al final del contrato disminuye, entonces la arrendadora le reintegra el excedente a la arrendataria. Por eso es una cláusula de doble vía y esa es la razón por la cual se permite catalogar como leasing financiero, porque en realidad están las partes compartiendo el riesgo. Entonces, el track es una alternativa que puede hacerse en una operación de leasing sintético, o sea que sea operativo para efectos contables y financiero para efectos fiscales. Se puede dar ya el leasing de flotilla con track, no se trata de un solo bien, sino se puede hablar de el valor del conjunto de vehículos, por ejemplo, que se le entregaron a la fuerza de ventas de un laboratorio farmacéutico. Entonces, esos tendrían también la cláusula de track. Obviamente, la otra figura para ser innovadores es asumir mayor riesgo residual. Pero eso, para estar preparados a asumir mayor riesgo residual, pues hay que tener a Alberto con vitamina, ¿no?, múltiple. ¿Sí? La otra figura es el leasing ajustado por inflación, ¿sí?, que lo interesante que tiene es que en el leasing ajustado por inflación el efecto que tiene es que el ajuste que se haga en el contrato no se hace en el momento en el cual el contrato se celebra, sino a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, ese es, digamos, uno de los huecos que quedó en los loopholes que llaman, que quedó en la nueva norma. Lo que pasa es que la discusión es bastante más complicada porque hay casos en los cuales tú estás denominando en dólares, por ejemplo, el contrato de arrendamiento con clientes que están generando dólares en su negocio. Entonces, esos clientes que están generando dólares en su negocio, si su mercado principal son los Estados Unidos, pues obviamente
la relación directa del CPI o del índice de precios al consumidor en Estados Unidos, digamos, tiene correspondencia con ellos. Pero si es un cliente que está pagando en dólares, pero sus ingresos vienen de México, entonces aplica lo que tú estás diciendo. Lo lógico es que sea el ajuste de la plaza, ¿no? Pero te digo que hay gente que lo ha hecho por lo siguiente. No es el caso hoy en día, pero hay casos de muchas monedas que se han reevaluado frente al dólar. Entonces a veces se vuelve mejor negocio en ciertos países. Y a lo mejor eso empieza a suceder a partir del 1 de enero del año entrante, ¿no? Donde el dólar ya no va a ser tan poderoso, ¿sí? En un contexto inflacionario, el tipo de cambio aplicable a la moneda extranjera debería seguir el proceso inflacionario. O sea, si uno hace en moneda extranjera, automáticamente estaría ajustando por inflación cuando el cliente paga en moneda extranjera, porque hoy podría ser $1 un peso y el mes que viene podría ser $1 un peso 20, que el diferencial es la inflación que hubo en ese periodo, ¿no? Con lo cual estarías cubierto. En teoría sí, pero Sí, en la sí. práctica sucede que hay desfases, ¿no es cierto? Bueno, en Argentina pasó que el tipo de cambio no seguía la inflación y convenía financiarse en dólares porque el tipo de cambio estaba ajustado y la inflación crecía y crecía, entonces en pesos siempre pagabas menos. Claro. Pero si fuera contextos normales pasaría eso, ¿no? Exacto. Justo como dentro de las oportunidades que presenta el tener operaciones en diferente moneda, ¿no? En Perú, el 2015, digamos, el Banco Central estimuló a disminuir la dolarización, ¿no? Es decir, pasar efectivamente, disminuir el riesgo cambiario en los clientes, aquel que tiene ingresos en moneda nacional debe adquirir o debe tomar préstamos en moneda nacional, porque efectivamente el sol se revaluó muchísimo, ¿no? El contexto de hoy, digamos, va a ser bien parecido y ya vemos que las empresas están pidiendo créditos en moneda distinta a la moneda nacional. Pero hemos aprendido y hemos encontrado oportunidades, por ejemplo, no solamente de cobertura, ¿no? Nosotros dábamos operaciones de leasing y vendíamos con coberturas, ¿no? Ya sea swap amarrados, pero inclusive asumiendo el riesgo de que no hace sentido el que tenga la deuda en diferente moneda a los ingresos de la empresa, pues también hay ingresos que no nos habíamos percatado, como son los tipos de cambio implícito. Es decir, nuestra tesorería, cuando tiene esa coyuntura, si se le vende un swap, bien, pero si no, igual tienes ingresos por tipo de cambio. Entonces, en cualquier escenario hay como que alternativas que finalmente te compensan, bueno, más allá del riesgo de evaluar correctamente el riesgo crediticio, ¿no? Pero hay ingresos posteriores, digamos, es como ver una visión holística del cliente, ¿no? No solamente la transacción el momento cero, ¿no? Bueno, eso que estás planteando es muy interesante porque hay un tema que además discutíamos con algunos de ustedes en otro contexto, y es que, por un lado, es muy válido lo que están planteando de si yo voy a celebrar un contrato en moneda extranjera, tengo que cubrir mis riesgos. Y uno de los riesgos indudable que yo no puedo controlar es el riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio. Ahí es donde vienen los contratos de cobertura que tú mencionas, ¿no? Lo que pasa es que en los mismos contratos de cobertura hay que tener cuidado. Hay un caso muy interesante de la vida práctica que hay que seguir para que ustedes vean cómo las cosas son relativas y cómo cambia todo de la noche a la mañana. Pero no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el caso de Comercial Mexicana. De pronto, Mario, si lo conoces, tú lo puedes conocer, Roberto. Comercial Mexicana era una compañía comercial muy grande en México que durante muchos años decidió mantener una política muy sana de contratar coberturas de sus riesgos cambiarios. Y los contrató bajo la celebración de contratos de swap, que son intercambios obligatorios de moneda. Ocurre que, apostándole a la devaluación del peso mexicano, lo que sucedió fue que el peso mexicano se revaluó y las contrapartes le hicieron efectivos los swaps. La compañía tuvo que registrar una pérdida tan grande que tuvo que pedir protección bajo las leyes del concurso mercantil. Entonces, la lección que uno aprende es, y además era una política de prudencia absoluta, ¿cómo hizo esto para volteárseles de la manera que se les volteó
es algo que uno tiene que aprender. A lo mejor esos mecanismos de cobertura no son, o hay que contratarlos de una manera tal que no caigamos en el caso de Comercial Mexicana. Ese es uno de los temas. Ahora, el otro tema interesante fue en Brasil. En el Brasil asumió el Plan Real, ese fue tal vez como en el año 91, al tiempo que Argentina, fue más o menos similar. Cuando Argentina lanzó su ley de convertibilidad, fue a comienzos del año 91, 90-91. Y Brasil mantuvo una tasa de cambio ligada al dólar hasta el año 98, cuando vino la crisis financiera del 98, que fue la crisis rusa y tailandesa. Brasil resolvió que su única posibilidad era devaluar. Y todos los contratos de leasing que se han celebrado en Brasil en esa época eran indexados en dólares. Igual que pasó con Argentina, que tenían igualmente entre dólares y pesos, era casi lo mismo. Entonces, cuando sucede esta devaluación, los deudores que de la noche a la mañana terminaron pagando el triple y los usuarios de los contratos de arrendamiento presentaron demandas y llevaron al Tribunal Supremo a generar una jurisprudencia. De pronto, Edmur, tú te acuerdas de ese tema, ¿no? Y la lección que se aprendió ahí, o lo que la jurisprudencia definió, fue aquellos que tengan capacidad de generar divisas y que se considere que el financiamiento era una pura intermediación entre los fondos, porque además era parte del otro problema. Empresas que captaban depósitos en moneda local, en reales, pero prestaban en dólares. Entonces, naturalmente, se favorecían de la devaluación. Y ahí los jueces le dijeron, no, a ustedes no les voy a dar variación cambial, pero aquellos que sí están tomando fondos en dólares y están trasladando ese costo, a eso sí les voy a dar el beneficio de la variación cambial. Entonces, se aprenden esas lecciones. Es un tema complejo, pero es un tema que genera, digamos, ventajas competitivas. Hay que saberlo manejar, hay que conocer los riesgos y hay que estar preparados para ellos. Ese es un poco, digamos, el mensaje general de este módulo. Quiero referirme brevemente, en la medida de lo que nos queda antes de la hora del almuerzo, a un tema que vamos a profundizar mucho más mañana, y no sé, creo que hoy más tarde también se va a hablar del tema, que es lo que se llama Managed Services o Managed Solutions. Y es una tendencia que la industria del arrendamiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, está considerando en este momento como el futuro de este negocio. Y consiste básicamente en llevar de una manera más sistemática todo este tema que hemos venido insinuando de convertir, digamos, lo que nosotros hacemos, que es darle acceso al capital a los empresarios, convertirlo más en una estructura de prestación de servicios donde nuestro rol sea el rol de financiadores, pero donde tengamos que integrar muchos más elementos dentro de la operación. Y parte de lo que nos empieza esto a generar es la pérdida de una cantidad de principios que nosotros dábamos por sentados, como lo que mencionó Mario hace unos momentos, que es lo que llamamos la cláusula Hell or High Water. O sea, hay dos principios fundamentales sobre los cuales nosotros hemos trabajado y nos hacen sentir cómodos. El primero es que el contrato es no cancelable. El cliente no se puede bajar, pactó 36 meses, me paga durante los 36 meses. ¿Se quiere salir, mi querido amigo? Pues me paga el valor presente, o negociamos, o me paga el total de las rentas. El contrato no es cancelable. Bueno, ese es el primer tema que bajo la estructura de Managed Solutions desaparece. El segundo que desaparece es la incondicionalidad de la obligación del arrendatario de pagar, el Hell or High Water, que es como un pagaré. O sea, usted me paga, use o no use el equipo, pase lo que pase con el equipo, usted me paga, porque usted se comprometió a pagarme, y la racionalidad que tiene eso es que yo invertí un capital en ese equipo y para mí es indiferente si usted lo usa o no lo usa. Para mí lo que es relevante es que yo invertí ese capital y tengo derecho a recuperar, a tener un retorno de la inversión, además de un retorno sobre la inversión. Ese también desaparece.
bajo la estructura de los Managed Solutions, ese principio desaparece. ¿Quiere decir que el negocio pierde fundamento? No. Lo que quiere decir es que en la estructura de Managed Solutions vamos a tener que resolver el problema por fuera del contrato mismo. ¿Por qué es importante y por qué es relevante? Porque hoy en día, por ejemplo, empresas como Cisco, que va a venir el viernes a darnos una conferencia, Navistar, que nos va a dar otra conferencia, Microsoft, Amazon, Apple, Netflix, todas son empresas que hoy en día están creciendo a base de las soluciones de Managed Solutions. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Cuántos de ustedes tienen conexión a la nube por sus archivos? Mejor dicho, ¿quién no la tiene? Y si ustedes se ponen a pensar cuál es el contrato que ustedes tienen con Dropbox o con Amazon o con que sea que les está dando ese servicio, ese es un contrato de servicios. Pero detrás de eso hay alguien que está financiando esa operación. Hay alguien que invirtió en los servidores que están ahí metidos. Hay alguien que invirtió en el software que está ahí metido. Y ese alguien, ese financiero, que puede ser un banco, que puede ser una compañía de leasing, ese financiero ya resolvió todos esos problemas. Ustedes pueden dejar de pagar y pueden cancelar el servicio de la nube. Lo pueden cancelar en cualquier momento. Yo resuelvo que no quiero seguir con Dropbox, sino que me voy a mover al Microsoft Cloud y lo puedo hacer de la noche a la mañana. El contrato es cancelable. Si a mí no me prestaron el servicio y sucedió cuando vino uno de los huracanes en que se cayeron muchos servidores porque se inundó el cuarto donde estaban los servidores, yo no pago porque no tuve el servicio. Sí, yo tengo el derecho de no pagar. Entonces aquel principio de la Hell or High Water también se cayó. Y hoy en día estamos viendo que todas las empresas que están llegando al mercado están llegando a ese tipo de soluciones. Yo no sé en el caso de CSI, Mario y Juan Manuel, que ustedes son pioneros en financiar tecnología, ¿qué tanto les está llegando el tema de los managed services? Cada vez los clientes piden más todo as a services, ¿no? O as a service. Y claramente creo que en el tema de tecnología es más demandante aún que quizás en otros activos. La idea es crear las estructuras adecuadas, o sea, las estructuras financieras adecuadas que tengan el soporte que mencionaba Mario, ¿no? O sea, el Hell or High Water, la incondicionalidad de la renta, digamos, ¿no? Y no asumir ese riesgo, o tratar de no asumir ese riesgo de servicio dentro del contrato, por lo menos que CCI en la región que yo manejo no daba, o mitigarlo de alguna manera, y a veces se mitiga con el mismo proveedor, o buscar que quien dé el servicio, porque CCI no lo da, asuma esa porción del riesgo y buscar la forma que eso además satisfaga a la interna a los accionistas y a la interna a los fondeadores, ¿no? Entonces es cuestión de idear y crear las estructuras, y para eso justamente está Mario, pues, ¿no? ¿Ya ha hecho una buena labor o no? No ha llegado al... Te digo que ahí es donde los comerciales se ponen ahí a desarrollar, y ya después a los abogados nos toca aterrizar todas esas ideas. No, pero es un poco eso, o sea, la verdad es que Juan Manuel, que está en otra región, yo en otra región, pero este tema, o sea, estamos viendo muchas estructuras globales donde estamos haciendo un mismo contrato, una misma estructura para distintos países, y entonces aquí es donde todas estas reglas internacionales, pues hay que irlas bajando, pero muy prudente, porque no puedes tampoco matar o afectar el modelo de negocio, ¿no? Y entonces es donde, y es un tema de riesgo de crédito también, no a cualquier cliente le puedes hacer un managed service, ¿no? Porque lo que decías tú hace rato, y es un hecho, o sea, a la hora de establecer las cláusulas del contrato, pues a algunas le subes la lumbre, a otras le bajas la lumbre, y es de acuerdo al riesgo de crédito. No a todos los clientes no les puedes dar estas estructuras. Hay clientes que su modelo de negocio
está basado en ese managed service y tiene una calidad crediticia perfecta, y esos son los clientes que buscamos y hacerlos, donde tu riesgo, lo que pueda ceder en una cláusula, pues se minimiza en los riesgos de crédito, ¿no? Pero sí es algo que hoy día pues estamos buscando implementar, y es quebrarse hoy un poco la cabeza de cómo romper ese concepto del arrendamiento y meter más la parte de servicios para soportar los pagos. Está complicado, sobre todo cuando tratas de explicárselo a los contadores. Ya lo que hiciste en las cláusulas es donde nos complicamos. Así es, así es. Sí, pero sin duda este es un tema que nos va a mantener ocupados mucho tiempo, porque no es solamente ustedes dirán, bueno, ese es ánimo de innovación que tiene alguien, esto es algo que se están inventando los de Alta Group, y bueno, si acaso se consideran unos testigos ahí de excepción en CSI. No, la verdad es que es la tendencia del mundo. La gente ya hoy en día no está buscando los bienes. De hecho, les estaba poniendo el ejemplo de Uber. Y muchos de ustedes, ya lo he repetido varias veces, pero yo salí de uno de mis vehículos porque ya no uso carro propio. El carro lo usa mi esposa. De vez en cuando me lo presta. Pero de resto es Uber. Yo me movilizo con Uber todo el tiempo. Cuando tú miras Netflix, yo ya no uso un DVD para ver películas, uso el stream service. Y se dan ustedes cuenta qué es el stream service. Es básicamente estoy pagando por un servicio, pero detrás de eso hay una cantidad de equipos que alguien los financió. Y ese alguien tenemos que ser nosotros. Entonces ahí es donde viene el punto de cómo puedo yo ir ajustándome a ese modelo de negocio donde está yendo el mundo, no solo por las normas contables empujan un poco, pero es en realidad por la tendencia que está sucediendo a todo este nivel. Y nosotros tenemos que dar una solución a esto. No podemos decir, no, es que si no tienes la cláusula Hell or High Water no hay negocio. Pues no hay negocio, te quedarás sin negocio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir pensando cómo vamos completando ese mapa de riesgos y cómo vamos generando soluciones. Pero lo primero, naturalmente, es cuando veas el mapa de riesgos, dime qué riesgos sí quieres asumir y cuáles no. Y en la balanza que vas a tener, qué riesgo va a prevalecer sobre el otro. Yo creo que en esencia, ese es el mensaje que esta sesión quiere mandar. Y el resto del mensaje yo creo que ya estamos listos para salir a almorzar, ¿no es cierto? Bueno, pues muchas gracias.